Sí. Bueno, yo tenía varios títulos para lo de hoy, pero Justiniani me ayudó a encontrar el título perfecto de esta presentación, que es del feminismo legal del siglo XX al feminismo sexual del siglo XXI. Y en primer lugar, gracias a NACAE y a todos sus directivos que han sido tan gentiles de invitarme una vez más a dar una conferencia aquí, y estoy un poco nerviosa por toda esa gente que él dice que me van a ver en YouTube. Entonces, primero quiero hacerles una información que en inglés se diría shocking, ¿no? Porque eso a lo mejor es una buena forma de atraer la atención hacia lo que les quiero hablar. Así que esperen en esta charla muchas informaciones verdaderas pero chocantes. Al final se podrá debatir, pero estos son hechos documentados. Les hablo primeramente de una de las formas más horrendas en que la mujer ha sido sojuzgada en el mundo entero. Le llamamos a este capítulo las mujeres cortadas. En España, en febrero, pude ver por un canal de televisión un documental sobre las jóvenes de 12 años de Tanzania que aún siguen siendo martirizadas con la mutilación genital o ablación del clítoris, que ellos consideran como una circuncisión de la mujer, pero que no es tal circuncisión. Pero ahora una nueva ley de 2016 de la Comunidad de África del Este, que incluye Kenia, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda, prohíbe esa mutilación genital tradicional en sus culturas y persigue a los que la realizan en la región. Es una práctica ancestral y por ello los padres sacan las niñas por las noches a escondidas y las cortan hasta con una cuchillita Gillette, el clítoris y la labia inferior, al punto de que aún algunas mueren con este sacrificio. Hay unas casas seguras o safe houses a donde pueden ir las niñas que se enteran de que las van a cortar, que ese es el nombre que ellas mismas usan. Yo me quedé espeluznada, ¿no? Las niñas están siendo entrenadas en esas casas para convencer a los niños en las escuelas de que esto no es circuncisión, sino que es como cortarle la cabeza del pene a un hombre. En el documental se ven las chicas que son recogidas por las jefas de las casas seguras y luego tratan de convencer a las madres que fueron cortadas ellas mismas, que es mejor tener una niña salva que venderlas por muchas vacas. Porque esa es la costumbre. Si la niña no está cortada, el macho, el hombre que la viene a buscar, no le da vacas al padre. En el documental entrevistan a las madres que se muestran indecisas, pero que es una gran metáfora de la situación que han vivido las mujeres. Ellas han sufrido, pero ellas están dispuestas a que sus hijas sufran también, porque es la costumbre. Pero sus hijas, gracias a Dios, son muy listas y no confían en las madres y prefieren quedarse en las casas seguras. Luego se entrevistan en el documental a un grupo de hombres. Y ustedes quisieran ver a esos hombres riéndose, como se rió conmigo Joaquín Gálvez el sábado y me dijo, ay, pero los hombres no pueden flirtar con la mujer. Así mismo se reían estos hombres y decían, pero no, las muchachas tienen que estar cortadas porque si no después tienen deseos sexuales y se van con otros hombres. Esa es la razón que dieron. Yo no lo sabía, yo me enteré yo sabía de la costumbre, pero no sabía que los hombres decían que era por eso. Yo creía que era una cosa ritual religiosa, pero esto es la razón que ellos dan. Bueno, las chicas después en esas casas demuestran que son inteligentes y dicen que prefieren tener libertad y tener una profesión que casarse con un marido que quiere una mujer cortada. Lo dicen en el documental. Y quieren ser doctoras, abogadas, maestras, es decir, tienen ilusiones, tienen deseos de superarse en medio del África, en un lugar donde todavía persiste esta creencia. Pero en el refranero español hay un dicho muy repetido en mi juventud: la mujer tenía que estar con la pata quebrada y en casa. A ver si eso no es casi lo mismo. Es un símbolo lo de la pata quebrada. En el mundo musulmán, una mujer no podía conducir un automóvil hasta hace poco en Arabia Saudí.
Yo no podía salir sin chaperona después de casarme. Era muy jovencita, me dijo mi marido. El padre de mi hija que está ahí. Yo no sabía que mi marido era de descendencia siria o libanesa, es decir, del Medio Oriente. Él solo hablaba del apellido Aja, que era santanderino, y no del apellido Jorge, típicamente libanés. Y eso yo creo que era una tradición, ¿no?, de guardar a la mujer, de tenerla en casa, con la pata quebrada y en casa. Bueno, entremos entonces en los Estados Unidos de los 20 a los 70. En el siglo XX muchas mujeres se sintieron cortadas, que no es algo físico, sino social y psicológico, pero causa gran dolor y sentido de impotencia, aunque no se trate de un corte quirúrgico, pero sí profesional y de libertad. Yo sé que muchas mujeres amigas mías trabajaban en universidades y colleges de cierta segunda y tercera categoría, pero me preguntaba a fines de los 60 cuántas eran catedráticas de universidades como las que yo asistía, que pertenecían al Ivy League College, el Ivy League Group, que es el grupo de la hiedra, las 7 grandes universidades del nordeste de los Estados Unidos, y que pudieran conseguir trabajo en esas universidades. Yo tenía muchas compañeras y algunas maestras, algunas profesoras en el departamento de Romance Languages. Pero a decir verdad, ni siquiera las que no eran amigas mías eran catedráticas. Y Yale no abrió sus puertas a mujeres hasta 1967. Y la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, donde yo estudiaba, donde había un 50% de estudiantes mujeres, ninguna era catedrática. No había catedrática, todos eran hombres. Es más, mi propio mentor, Arnold G. Reichenberger, autor de artículos importantísimos sobre el teatro, me informó en 1971 que se abrió un puesto que yo no era... Que yo no podía aspirar a un puesto en la Universidad de Pensilvania, porque yo era mujer y me iba a ir detrás de mi marido y que no podían contar conmigo. Y se lo dieron a un amigo mío, el puesto, que yo tuve que ayudarle a sacar los exámenes y de todos modos fracasó en el teatro y él fue el que llevó el trabajo de todas maneras. Y que, vaya, me dejó sorprendidísima, ¿no? Porque no fue de la manera en que lo escogieron fue porque yo era mujer y él era hombre, no porque yo saqué mejor nota que él, ¿me entiendes? Entonces, formamos las académicas, un grupo, el Congreso de Women in Academic Community, en el año 71. Y tuvo su reunión precisamente en la Universidad de Pensilvania. Los periódicos no le prestaron ninguna atención. Nosotros no tuvimos ningún periodismo interesado en nuestra reunión académica, era muy académica. Entonces todas las profesoras y estudiantes presentaban trabajo. Yo estaba de estudiante todavía, aunque yo era teaching fellow, y ya en ese momento estaba dando clases en Swarthmore College. El trabajo mío se llamaba The Position of Women in the Renaissance in Spain. Y la posición de la mujer, es decir, cómo se veía la mujer en el Renacimiento español. Y en inglés, claro, di el trabajo. Esto me lo criticó una de las profesoras, precisamente la doctora francesa Frappier Masur, de mi departamento de Romance Languages, porque ella consideraba que esas mujeres no correspondían a todas las clases sociales. De acuerdo, pero en una sociedad de 2 clases, solamente las de arriba podían estar adelantadas. De todos modos, yo voté para que le dieran a Frappier Masur su cátedra en esa Universidad de Pensilvania y fue la primera mujer en obtenerla. Ninguna profesora antes alcanzaba el tenure o permanencia en la universidad. Y nosotras también éramos criticadas por ser de clases medias profesionales. Las empleadas domésticas, las de las industrias, esas tampoco se habían rebelado ni unido a nosotras. Y las negras decían que los directores de su movimiento de derechos civiles no querían que aportaran nada a los grupos feministas porque primero era luchar por los derechos civiles de los negros. De modo que teníamos bastantes enemigos. De aquella no se nos ocurría hablar de la parte sexual, ni decíamos nada de los acosos sexuales que sufríamos. Era un tabú. Y esto hay que definirlo. Un acoso significa que una persona con poder sobre ti te fuerce a tener relaciones sexuales. O si no, pierdes el trabajo, o pierdes estatus, o posibilidad de ascender en tu trabajo. Eso es lo que significa acoso sexual. Y no tiene nada que ver con el amor, ni con la libertad de acción por parte de la mujer,
ni nada. Miren, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Madrid en marzo 8. Las mujeres fueron con un gran cartel que decía: no significa no. Porque eso es una de las cosas que los hombres siempre han dicho, que dijo no, pero ella en realidad lo quiere. Bueno, porque si él lo quiere, ella lo tiene que querer. Ese es el problema. Bueno, para que no haya confusiones, tampoco un profesor debe pretender una alumna, y muchos lo hacen como se ha sabido últimamente. Yo fui pretendida por un profesor también, lo que no era aceptable porque estábamos en el mismo plantel. Y sin embargo, yo estaba plenamente de acuerdo con la pretensión, porque todas las chicas del colegio, del instituto, no era un college, era un instituto de secundaria, estábamos enamoradas de él, entonces todas lo querían. Y yo me sentí que yo era la escogida, de modo que accedía a casarme con él. Y irme del instituto, por supuesto, porque no me podía quedar en el mismo instituto donde él estaba enseñando. Entonces esa es una de las cosas que yo pongo como ejemplo. Yo no me sentí, acosada, porque yo sacaba 100 en todo. Anyway, I didn't care. Tú sabes, ese no era el punto. El punto era que todavía yo estaba acondicionada a ser la que me llevara el premio del colegio. El premio de una mujer es conseguir el hombre mejor, el soltero, joven, profesor, encantador, que conoció a mi amiga Leida y que sabe que era un orador fantástico. Es el padre de mi hija. Entonces, eso es lo que uno está acostumbrada. Uno está acostumbrada a que quiere a ese hombre, pero eso no es un problema de acoso, eso es un problema diferente, ¿eh? Entonces, de todos modos, estaba mal visto, ¿no? Y yo me tuve que ir del lugar y él es el que se quedó, claro. Él es el que se quedó, que era el que tenía el puesto de profesor. Bueno, entonces ahora vamos al problema del género versus sexo. Volviendo a los 70 en Filadelfia. No nos atrevíamos a hablar de sexo, sino de género. Género femenino y género masculino. Queríamos despojar a la sociedad de esa idea de que la mujer tenía que ayudar al marido en vez de querer tener su propia carrera. Lo que se buscaba eran los derechos civiles de las mujeres. No pedíamos el voto porque ya lo teníamos desde el año 1920, pero queríamos tener igualdad de condiciones en las esferas de poder. Y eso es las cosas que nos enseñaron. Nos dijeron, en primer lugar, hay que ayudarse mutuamente y no rechazar a otras mujeres en los trabajos, porque ese es otro problema. Como estábamos acondicionadas a competir, pues competíamos con las propias mujeres que buscaban los trabajos dentro del lugar donde nosotros estábamos. Y si había una mujer que estaba arriba, no quería que vinieran otras mujeres allí, porque eso son muchas mujeres allí. Es una mujer sola la que tiene que estar. Y eso yo lo experimenté en Cuba sin ser una competidora, pero allí recuerdo a Anita Arroyo y Rosario Resach, eran muy famosas, pero ellas eran competitivas con todo el mundo, no con los hombres, con las mujeres, porque con los hombres sabían que no tenían posibilidades. Ese comportamiento exclusivista es lo que nos han dicho que teníamos que dejarlo a un lado. Y teníamos que imitar a los hombres. Por eso es que el Papa Francisco dijo recientemente que una feminista es una machista vestida de mujer, porque en parte nosotros imitamos a cómo los hombres actuaban. Los hombres formaban un network, entonces nosotros también teníamos que tener un network, es decir, una red de influencia para que todas estas personas que eran mujeres como nosotras nos ayudaran a realizarnos en el trabajo. De hecho, en el año 71 la presidenta de un college me dijo que si quería ir ser chairman del departamento antes de tener mi doctorado. Es decir, yo tenía ya lo que le llaman All But Dissertation, ¿no? ABD, All But Dissertation. Pero no tenía la disertación hecha y ella me dijo, le gustaba cómo yo hablaba y entonces me dijo, ven a ser chairman, pero tienes que tener cuidado con tu esposo porque él no le va a gustar que tú te mudes al norte de Nueva York. Y tenía toda la razón. Bueno. Entonces el otro aspecto es que las mujeres finalmente empezaron a tener oportunidades, porque ya les digo, ya yo en esa red que había allí en ese congreso conseguí un trabajo, que no fui para allí, y es que la mujer de los años 70 se convirtió en la supermujer. La supermujer es la mujer que tiene que seguir cocinando, tiene que seguir limpiando la casa, tiene que seguir arreglándolo todo,
Y de todas maneras, mira como allí me están diciendo que sí, porque es verdad, nadie nos vino a sustituir y no había sirvienta. Vaya, en el norte tú tenías que ser muy rica para tener una persona que te limpiara la casa. Entonces eso era dificilísimo. Y luego vino una tercera situación, que no queríamos que nos llamaran señorita ni señora, y nos pusimos el nombre MS. Miss. Y ese Miss lo usó Gloria Steinem, autora de Sexual Politics, que fue una tesis de grado que ella hizo para la universidad, y que por cierto es muy aburrida, como todas las tesis de grado, pero su primer capítulo ella lo rehizo para que fuera interesante. Pero más tarde se descubrió que la directora de la revista, Gloria Steinem, se declaraba lesbiana, y muchos se preguntaron quiénes eran las feministas, sobre todo los que estaban en contra del movimiento. Bueno, pues las feministas eran todas las mujeres, no se hablaba de sexo. Y tuvimos de mentora a una filósofa existencialista, la francesa Simone de Beauvoir, amante de Jean-Paul Sartre y autora de The Second Sex, El Segundo Sexo, Le Deuxième Sexe, una obra de posguerra del año 49 que nos sirvió como detallado análisis de la opresión de las mujeres desde siempre y que sirvió para el feminismo de los 60. Ella dijo que una no nace mujer, sino que se convierte en mujer. Es decir, el mismo mantra en el que nos instruyeron en el Congreso de Women in the Academic Community era eso. Nos estaban diciendo lo que había dicho Simone de Beauvoir. La distinción entre el sexo biológico y el género era la construcción social, un fenómeno sociológico. Éramos el otro género. No teníamos derechos, pero no por la diferencia sexual al nacer, sino por la diferencia de género. Es más fácil entenderlo en francés y en español. En español es, nosotros éramos ellas, no éramos ellos. Éramos ellas, no éramos ellos. Y por eso le llamó el segundo sexo, porque claro, ellas estaban por debajo de ellos. En realidad, digo yo también, se fijó esa situación en el varón o macho, porque un macho no puede ser femenino y una mujer no puede ser masculina. Entonces la femineidad es un error en los machos, ¿no? Y ustedes saben que a todos los niños de chiquitico, ¿qué es lo que ustedes le decían? Tiene que ser machito, no puedes jugar con la muñeca, tienes que jugar con el camión. Y a la hembra le decían, no puedes jugar con el camión, tiene que jugar con la muñeca. Eso se llama acondicionar a las personas desde niños, ¿tú sabes? Y eso no es lo que hace. Es algo increíble de pensar, pero ustedes tienen que acordarse de todo eso. ¿Quién entiende a las mujeres? Dicen los hombres, en muchas de las cosas cómicas, en las comedias. Y en el Génesis, ¿quién es la culpable del pecado? Eva, ay, pobre Eva. Ella le entrega a Adán una fruta que dicen que fue una manzana, pero no se sabe qué es. A lo mejor es una fruta como las que se comen en La Habana, Cuba. ¿Aló? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Porque mi papá siempre decía que eso tenía que ver con el sexo. Así que ustedes se imaginarán. Bueno, desde la Edad Media ha habido libros que discuten el tema. Se le llamó a esas discusiones la querella de las mujeres. La escritora italiana que residía en Francia, Cristiana de Pizan, que vivió de 1364 a 1430, escribió La ciudad de las damas. En España, Diego de Valera, en 1441, Álvaro de Luna, Pérez Torroella, Martín Alonso de Córdoba, todos en el siglo XV. La gran mentora en Estados Unidos fue Betty Friedan, activista política y autora de The Feminine Mystique, que fue en realidad la activista que en 1966 fundó la Organización Nacional de Mujeres, o National Organization of Women, con las letras NOW. NOW es ahora es que hay que hacerlo, ¿no? Y es alrededor de la misma época que yo estoy hablando, 70-71, porque en el 70 se cumplían los 50 años del voto concedido a la mujer en el año 20. Pero estamos en 2019 y lo que ella pidió en ese momento era el Equal Rights Amendment for Women, con su símbolo ERA. ¿Y ustedes creen que después de que en el 72 se aprobó ERA,
nosotros tenemos ERA como amendment de la Constitución. No tenemos amendment de la Constitución. ¿Se sabe por qué? Porque no hay suficientes estados que ratificaran esa enmienda. Y ahora en estos momentos, cuánto me alegro que el 5 de marzo se presentó en la Florida, en la legislatura de la Florida, se presentó por parte de una demócrata del Congreso de la Cámara y por parte de una senadora. Ambas han presentado resoluciones para ver si se vota y que sea Florida la que finalmente sea el 38, el estado número 38, que permita que tengamos una enmienda a la Constitución en los Estados Unidos de América que se llama derechos iguales para ambos sexos, en todos los sentidos. No lo tenemos todavía. En aquel entonces hubo muchas rebeliones diferentes y una de ellas estuvo en Nueva Jersey, que unas mujeres se quitaron los ajustadores, porque eso era muy revolucionario, ya que el ajustador habla de femineidad, ¿no? Tienes que estar ajustada. Y yo dije, fantástico, y me quité los ajustadores. Me fui para el college sin ajustadores. Pero en realidad ustedes tienen que darse cuenta que estamos hablando del año 71. Yo podía hacer eso en aquel entonces. Ya no puedo. Pero a decir verdad, hoy en día no hace falta quitarse los ajustadores. Ustedes no se han dado cuenta que hay médicos como Cerure que van y te lo resuelven. Ya no hay que quitarse los ajustadores. Bueno, Me Too. Nunca se habló de discriminación por acoso sexual. Ese fue un tópico tabú, como les dije antes. Siempre fue por la misoginia de la sociedad. Bueno, lo que queríamos era tener mejores puestos y mejores salarios y mejores posibilidades. Esa es la única. Y las antifeministas se preocupaban por el rol del hombre. Como le conté a alguien hace un ratico que yo estaba a clases en la iglesia, en la escuela bíblica dominical, y entonces una señora me dijo, bueno, pero si ustedes ganan, mi hijo va a sufrir porque va a tener que competir con ustedes. Vaya, había una preocupación por parte de las personas tradicionales. Pero lo interesante es que también otras personas como Eleanor Roosevelt se mostró en contra de Now y de ERA. No quería que pasaran el Equal Rights Amendment porque ella consideraba que eso lastimaba a las trabajadoras. Es decir, ella, una izquierdista, ¿no?, fue al extremo de ir en contra de ERA. Y el problema es que el antifeminismo existe en todos los grupos izquierdistas. Si ustedes van a la Unión Soviética y a Cuba y todo, ahí lo que hay es el exceso de machismo. Y después vino una Phyllis Schlafly con su Stop ERA, paren ERA, contra la enmienda de igualdad de derechos. Finalmente, Frappier Masuro tuvo su tenure, su permanencia, pero en mi college, en Jim Perkins, era una profesora que llevaba muchos años y fue destituida de su puesto de chairman en la misma época que fue nombrada. En el momento la nombran y llegan del verano y el decano decide hacerle caso a los hombres que le protestaron y no querían a una mujer de chairman. Y en ese momento, como les digo, aunque el Congreso hubiera decidido por mayoría y el Senado tener ERA, pero el ERA no existía porque no había sido ratificado por los estados aún. De todos modos, Perkins decidió luchar por sus derechos y dijo que ella no era política, pero jamás en la vida iba a dejar que la quitaran el puesto de chairman después de tantos años como full professor y habiendo hecho todas las cosas que tiene que hacer un profesor para mantener su puesto. Y además era cuáquera, un college cuáquero. Allí el decano tomaba las decisiones y, sin embargo, en este caso le hizo caso a los profesores del departamento. Entonces ella fue buscando a toda la gente del college y se enteró de que las mujeres que limpiaban ganaban mucho menos que los hombres que limpiaban, que las profesoras ganaban mucho menos que los profesores. Y entre esos casos estaba el mío, que no me dieron el puesto al que yo aspiré, probablemente porque era mujer. Mi marido dijo que era por la política, porque se lo dieron a un chileno.
pero, que era exiliado de Allende, yo era exiliada de Cuba, etcétera, etcétera. Lo que no se me preguntó nunca, ni nunca se habló, es del acoso sexual que yo sufrí en ese college. Entonces yo renuncié antes de que se llevara a cabo el juicio. El juicio fue fantástico, tenía toda clase de datos. ¿Quiénes ustedes creen que ganó el juicio en 1974? Del class action de Swarthmore College. Era un federal case, el caso federal. ¿Qué pasó con Anita Hill? ¿Qué pasó en el caso de Kavanaugh? Las mujeres no ganaron eso. Jean Perkins le gustó la política y se convirtió en presidenta de la Modern Language Association of America. Ella fue una mujer que de verdad se destacó después en todo lo que hizo. Bueno, por esa misma razón es que en mis columnas yo defendí a Anita Hill en el año 91. Yo sabía que a ella no le era fácil decir lo que estaba diciendo y que no podía ser mentira, porque ninguna mujer le gusta decir eso en público, porque todas las mujeres que dicen eso en público la culpan a ellas. Las mujeres siempre somos culpadas. Y en el Herald, donde, bueno, yo renuncié en Swarthmore, pero en el Herald también lo sufrí y protesté. Le protesté al mismo señor que me estaba haciendo el acoso. Le dije, no voy a renunciar, ya no tengo marido y me tengo que mantener. Así que yo necesito mantener este trabajo. Así que cuídate tus manos y atiende a tus cosas, que yo atiendo a las mías. Porque ese es el problema, que hasta ese momento, quizás más joven, no sabía cómo protestar. Pero cuando uno aprende, pues sí sabe protestar. Hay poca credibilidad para las mujeres y mucha para los hombres. Y por lo tanto, la gente no entiende lo duro que es para una mujer contar un tema sexual. Así que el Me Too es lo más duro que han tenido que hacer las mujeres. Y yo me imagino que muchas se aprovechan para conseguir dinero y cosas así. Pero eso es como los niños que fueron acosados por Michael Jackson, que ellos no se atrevieron a hablar, porque es que eso son cosas que uno no quiere decir. A uno le han dicho que todo eso es muy privado. Entonces, ¿es el final del patriarcado después de toda esta campaña? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Ustedes que yo quiero que me digan. Porque... Bueno, algunos antropólogos dicen que la revolución sexual comenzó cuando el hombre primitivo comenzó a intuir que el rol del macho en la reproducción tenía tanta importancia como el de la mujer. Eso es una asunción, algo, assumption, ¿no? Una idea, ¿no? Una presunción. Una mujer se reconoce como la madre porque pare el niño. La comedia musical Mamma Mía tiene ese problema, que la mujer tiene 3 maridos al mismo tiempo que sale embarazada. Entonces ustedes comprenderán que no se sabía en ese entonces, porque lógicamente el DNA hoy en día resuelve el problema, ¿no? En mi libro, Palabras de Mujer, que ya les he enseñado antes, yo trato el problema, porque hay un hombre llamado Robert Briffault que escribió The Mothers. The Mothers es un libro extraordinario que habla de los comienzos de la sociedad anteriores al Neolítico y cómo hay vestigios todavía de que hubo una sociedad matriarcal. Entonces yo hago una parábola aquí que habla de cómo la mujer le cedió al hombre los privilegios porque le daba lástima con el hombre. Pero ya cuando pasaron tantos años no quiso recuperar los privilegios que tenía en su época primitiva. En la actual serie Victoria por el canal público ¿cómo es? El canal 2, en Canal 2, Florida, ¿no? PBS, se representa a la reina de Inglaterra en el siglo XIX luchando con sus ministros y hasta con su propio esposo para que se le reconozca que ella es la reina. Lo mismo se dice de Isabel I, quien dirigió en Inglaterra, Elizabeth I, quien dirigió uno de los periodos más fascinantes de la historia británica, aunque ella decidió no casarse. Era el siglo XVI y prefirió ser llamada The Virgin Queen, la reina virgen, y convertirse en mito o sacerdotisa, aunque de virgen no tenía nada. Todo el mundo sabía que de virgen no tenía nada. El problema es que solamente las que se casan o heredan, ya fueran de reyes como Henry VIII o padre de Isabel I, o con capitalistas como Vanderbilt en Estados Unidos, marido de Alba, que luego fue sufragista, pueden darse esos lujos. Muchas mujeres creen que el feminismo ha sido muy lejos, denunciando a los hombres que han abusado de las mujeres,
pero esto es porque aún tienen el mismo complejo que les han inculcado. Piensan que son inferiores en la escala social y quieren darse ese mismo lugar. Había en España una colección llamada La Sonrisa Vertical, y lo que es increíble cuando uno busca en esa sonrisa vertical es que muchos de los autores eran hombres. Es decir, esa era una referencia a la fisiología de la mujer, para decirlo así. Sin embargo, no eran las mujeres las que estaban escribiendo ahí. Y el erotismo, las mujeres no pueden escribir cosas eróticas. Yo empecé a escribir mis parábolas eróticas, son eróticas, en el año 74, precisamente por la revolución aquella del feminismo, pero a mí no se me ocurrió publicarla, porque cada vez que se la mostraba a un hombre, decía, esto no sirve, esto no se puede poner, esto no se puede hacer. Y en realidad hubo una sola persona que me dijo, escríbelas en español, porque yo las estaba escribiendo en inglés, y entonces me dio alientos, ¿no? Pero me dijo, pero en México no te la puedo publicar. Quizás en Colombia, quizás en Colombia. Y claro, ahora no las vine a publicar hasta el 2006, porque es que era una reacción que me tenía preocupada de que yo no pudiera encontrar trabajo publicando eso, ¿no? Así que, bueno. El caso de Kate Upton, publicado en Time por Eliana Duckerman, es muy revelador. Una chica que quiere ser modelo, ella dijo, no quiere ser prostituta. Y así es como ella alega que fue tratada por el que sería su jefe, Paul Marciano, de la compañía Guess, cuando ella tenía 18 años. Y tiene testigos. Y son las sugerencias personales, tocarla eróticamente, forzarla a que se acueste en el piso, despedirla del trabajo, cortar la ascensión, después hablar mal de ella, dar malas reseñas porque no le ha hecho caso. Todo eso está en ese artículo de la revista Time. En el movimiento Me Too han figurado hasta ahora los hombres como acosadores porque lógicamente son ellos los que tienen la fuerza física y en mayor parte de las veces tienen el poder. Aunque también hay una película con Michael Jackson donde la mujer es la acosadora, pero es menos los casos por esa razón, porque ellos no tienen fuerza física para forzar, ¿no? Y una de las cosas es que las únicas mujeres de más dinero son las herederas, como Alice Walton con 44 billones y Françoise Bettencourt Meyers con 42 billones. Pero 10 de los más ricos multibillonarios son hombres. Hemos triunfado en nuestra lucha. No es fácil, dicen los cubanos, no es fácil, pero bastante hemos adelantado. Y mucha gente ha protestado en los 90 porque no nos preocupamos por cómo cuidaban a los niños, cómo se cuidaban a los niños, pero eso ya es tema de otra charla. Entonces, ¿quiénes son las representantes y la senadora? Dori Joseph, demócrata de North Miami, y la senadora Audrey Gibson, demócrata de Jacksonville. Ambas, y con grupos bipartidistas, propusieron esta enmienda, la enmienda de ERA en la Florida. Yo les exhorto a todos, lo mismo que harían una clase bíblica, que por favor traten de ver a sus representantes y sus senadores de aquí del estado de la Florida para que aprueben una enmienda de Equal Rights Amendment aquí en la Florida para que finalmente sea el paso histórico, y aquí tenemos una activista, Nolan, que sea el paso histórico para ir adelante y tener la enmienda en los Estados Unidos de América. He dicho. Yo terminé.